Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que nos acompañan, bueno, a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, en Castleberry. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago y este ministerio se llama Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, porque principalmente es un estudio, es un ministerio que agrupa a mujeres de todas las edades, y también hay dos o tres hombres que están por ahí que se nos han añadido, que nos honran con su presencia todos los martes y nos acompañan por ahí, están encubiertos ahí detrás de sus esposas, al lado de sus esposas, frente a sus esposas, pero son parte nuestra también, así que bienvenidos a todos y a todas. Y tenemos esta oportunidad de encontrarnos los martes por la mañana a través de Zoom, y tenemos también la oportunidad y la bendición de poder grabar esta discusión de estudio bíblico y compartirlas con todo el que quiera verlo después en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Le damos gracias al pastor y a la iglesia por darnos esta oportunidad, ¿verdad? Este privilegio de poder reunirnos y hacer esto para la gloria del Señor y edificación de todo el que escuche esto. Estamos estudiando el estudio bíblico Fundamentos de la Fe, y ya vamos por la lección número 12. Este estudio tiene 13 lecciones, pero no se desanime si usted se acaba de unir a nosotros, no se desanime porque usted le podemos ayudar a conseguir el estudio. Solamente vale $8 y no le cobran shipping and handling. Este estudio está acompañado de predicaciones que se pueden escuchar o leer. Ambas se pueden escuchar y leer tanto en español como en inglés. Eso es totalmente gratuito, porque se encuentra en un website en el internet del el ministerio que escribió este estudio bíblico. Y también tenemos distintas presentaciones de PowerPoint que hemos hecho desde la primera lección hasta esta lección, y eso también se lo mandamos a quien quiera tenerlo, para que tengan acceso, ¿verdad? Así que se pueden poner al día, y ahora en verano que vamos a estar cogiéndonos un break, si usted quiere entonces aprovechar y ponerse al día de lo que no ha podido ver de este estudio bíblico, pues por favor comuníquese con nosotros a través del email msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y le podemos dar toda la información que usted quiera, preguntas, sugerencias, dudas, etcétera, y cómo conseguir este material. Estamos a su disposición. También por ahí puede compartir con nosotras sus peticiones de oración, ya sea que quiera decirlas o si las quiere mantener en privado, simplemente como una petición personal, pero las incluimos entonces en nuestras peticiones. Tenemos una lista que sale por email todas las semanas y las enviamos a todos los miembros del ministerio, porque nos comprometemos a estar orando por esas peticiones durante toda la semana. Así que, aunque no nos conozcamos, aquí usted puede tener un grupo de mujeres y hombres que vamos a estar orando por su petición, presentándolo delante de la presencia del Señor. Así que también estamos aquí para eso. Y cualquier otra necesidad que usted tenga, algo que yo personalmente o nosotros como ministerio o nosotros como iglesia podamos ayudarle, pues estamos también aquí a su orden, y si no podemos, si no sabemos, pues buscamos como orientación, pero estamos aquí como ministerio y como iglesia para ayudarles y ser de bendición y de edificación a sus vidas. Pues vamos a continuar. Hoy estamos en el segundo día que estamos discutiendo la lección 12. La semana pasada entonces empezamos con eh, esta lección, y vamos a nada, a manera de repaso rapidito, a dar un repasito de lo que vimos la semana pasada, y hoy es el último día que estamos en la lección número 12. Después de esto, por email le mandamos esta presentación de PowerPoint para que todo el que lo quiera pues lo tenga disponible. También se lo mandamos a la iglesia, cosa de que si usted quiere tener una copia impresa de esta presentación, pues también nuestra asistente administrativa, Belkis, la puede ayudar con eso. Se comunica con ella para ponerse de acuerdo cómo poder obtener una copia si es que usted lo necesita. Así, si es que usted no tiene una impresora o computadora, etcétera. ¿Ok? Pues a manera de repasito, como vimos la semana pasada en la introducción, vimos, ¿verdad?, que algo bien clave de cuando estudiamos la obediencia, y déjeme ir un momentito para atrás. Les había dicho que cuando estudiamos la obediencia es importante, ¿verdad? Que cuando vemos la obediencia bíblica, la obediencia que es una obediencia bíblica, la obediencia que Dios pide de nosotros en su palabra,
esta aclaración es importante, que sale de un corazón agradecido, ¿verdad? Y eso lo debemos ver en contraste con la obediencia de simplemente vernos como siervos que obedecemos a un amo, ¿verdad? O vernos como súbditos que obedecemos a un rey o a un dictador, a un monarca, simplemente porque es el que manda y estamos asustados y hay que hacer lo que el jefe diga o lo que el rey diga, sino que la obediencia bíblica es específicamente una obediencia que sale de un corazón agradecido, o sea, que habla de lo que nos mueve a esa obediencia, y lo que nos mueve no debe ser un temor, no debe ser que simplemente lo hacemos pues porque no hay más remedio, vamos a hacerlo, sino que debe salir de un corazón agradecido. ¿Ok? Así que nada, en la introducción vimos cómo nos movemos de la lección de la 1 a la 11, ahora a la 12, poner en práctica, ¿verdad? Lo que hemos estudiado de los fundamentos de la fe. Perdónenme, déjeme poner a mi timer para saber por dónde vamos. Y que entonces esa obediencia debe, este es el punto, que debe ser la respuesta de un corazón agradecido que se deleita en Dios y en las escrituras, ¿verdad? Y no lo hacemos para ganar el favor de Dios, para ser los nenes o las nenas buenas, sino que sale de un corazón que está agradecido por lo que Dios ha hecho. Vimos también unos ejemplos en Nehemías y Daniel, de cómo ellos veían el amar a Dios y obedecer a Dios, ¿verdad? Como vemos en el relato bíblico, aún desde el Antiguo Testamento, cómo Dios veía la importancia de amar a Dios y de cumplir con sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? Y estos dos hombres de Dios hacen unas oraciones de confesión porque confiesan, admiten, se dan cuenta que no han cumplido con eso, que no han obedecido a Dios, que no han amado a Dios como Dios quiere que le amemos. Repasamos las promesas de bendiciones y promesas de maldiciones específicamente relacionados con obediencia o desobediencia a Dios. ¿Ok? Y también entonces vimos cómo los cristianos, hablamos sobre la diferencia entre el antiguo pacto, que era vimos el aspecto de que era un cumplimiento con leyes externas, ¿verdad? Y cómo en el nuevo pacto habla de que la ley es interna, o sea, que es más que simplemente do's and don'ts, haz estas cosas y no hagas estas cosas, de las listitas, que yo recuerdo desde jovencita escuchar estas cosas cuando los jóvenes, bueno, y no sé si ustedes, pero yo de jovencita, qué sé yo, en escuela intermedia, uno empieza como que a definir, ¿verdad? Cómo yo voy a ser, qué yo voy a hacer, qué vida voy a vivir, en qué yo creo, quién yo soy, ese tipo de cosas. Y yo recuerdo escuchar varias predicaciones y yo estar bien atenta a esas cosas de los cristianos debemos bailar, podemos bailar, deben fumar, nos ponemos pantalones largos, las mujeres nos afeitamos, podemos ir al cine, qué sé yo, distintas cosas. Y eso es lo que hablaba el antiguo pacto, ¿verdad? Era una ley bien estricta de que haz esto y no hagas esto y vas a estar bien. Aunque también desde el Antiguo Testamento vemos la importancia, como vimos con Daniel y con Nehemías, ¿verdad? De que se veía como que el amor a Dios se demostraba cumpliendo con sus mandamientos, pero también nunca ha estado descartado la cuestión del corazón, ¿verdad? Porque el mismo Dios les dijo a su pueblo como parte del juicio en Jeremías, que él decía, este corazón se acerca a mí, ¿verdad? Pero con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es una crítica, una acusación que le hace Dios a su pueblo. Así que no es que el corazón antes no era importante y en el Nuevo Testamento sí es importante, ¿ok? Así que siempre el corazón ha sido importante porque eso dice, ¿verdad? De dónde surge, qué nos motiva, qué nos mueve, qué es lo que de verdad está acá adentro cuando hacemos cosas o no hacemos cosas, o decimos cosas o no decimos cosas. Em, y al final volvimos a recalcar que obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Lo vemos desde Deuteronomio 6, ¿verdad? Y también lo vemos, Jesús lo repite como el mayor y el principal mandamiento en Mateo 22 y también lo dicen los otros evangelistas. Pero, ok, y en la sección número 1, que discutimos el llamado a la obediencia, discutimos el llamado a obedecer los mandamientos de Dios, discutimos el llamado a seguir a Cristo, ¿verdad? Lo vemos como obedecer los mandamientos de Dios, el llamado a seguir a Cristo, y vimos también el llamado a la sumisión y cómo podemos llegar a ser más obedientes, o sea, mirándonos, ¿verdad? Más en práctica, ¿verdad? Y cómo la Biblia nos manda en estas distintas lecturas, que algunas las leímos y otras no nos dio tiempo a leerlas, pero en práctica, cómo somos llamados a obedecer y cómo está bien claro en la palabra de Dios que somos llamados a obedecer. Los hijos
de Dios, estamos llamados a obedecer. Y como hemos dicho otras veces, a los seres humanos pues nos encanta en el Evangelio leer sobre las bendiciones de ser una hija de Dios y las cosas buenas que tiene venir a los pies del Señor, que ahora soy su hija, ahora no soy de por ahí, ahora tengo un padre, alguien que cuida de mí, me salvaron, ¿verdad? De perder mi alma, Dios me ha salvado de eso, Dios perdonó mis pecados, Jesús me reconcilió con el Padre, tenemos reconciliación, tenemos paz con el Padre, tenemos vida eterna, podemos vivir una vida abundante en esta tierra, vamos a resucitar y vamos a verle tal como Él es, y todas esas cosas, pero también es bueno que veamos, ¿verdad? Que esos llamados, esas bendiciones también vienen con unas responsabilidades y unas cosas que Dios pide de nosotros, no para darnos la salvación, porque la salvación es por fe y no es por obras, pero como parte de ese llamado y de ese, ¿verdad? De ser ahora llamados hijos de Dios, porque creímos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros y que solamente podemos venir delante de Él a través de la justificación y de la obra de Cristo, no por nadie ni nada más, pero eso también viene con unas responsabilidades, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra de Dios. Em, y no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras, para las buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿verdad? Es lo que dice Efesios en cuanto a esto. Así que con esto vimos la tercera, la cuarta parte dentro de esta sección. Vimos pues que es una lucha y que vamos a fallar, que esto de obedecer como que ándale, y debemos admitir que ninguno de nosotros lo hace bien, ninguno de nosotros lo hace bien. Nos levantamos y nos caemos, nos levantamos y nos caemos, pero es un reto, es una lucha. Romanos 7, Pablo lo habla en Romanos 7, lo expresa como la lucha, ¿verdad? Que hay constante entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Que hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Así que es importante que de entrada reconozcamos que todos vamos a fallar por nuestra naturaleza, que es egoísta, inconsistente y débil, pero a lo que, no, a lo que somos llamados, ¿verdad? Que no por eso es que entonces podamos tirar la toalla y olvídate, porque sea lo que Dios quiera y olvídate, ya no hay remedio, porque siempre vamos a fallar, no lo voy a poder hacer bien. No, 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 tenemos que seguir persiguiendo esa obediencia, ¿verdad? Y como nos llama Pablo en Romanos 12:1, ofrecer nuestra vida de manera continua como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok, vamos entonces ahora a comenzar. Esto fue lo que hicimos la semana pasada. Hoy seguimos con la sección número 2, así que tenemos mucho camino que recorrer, así que vamos a ver cómo que el Señor nos ayude a hacerlo y hacerlo bien. La sección número 2 se llama La obediencia marca al verdadero creyente. Déjenme ver cómo puedo sacar esto de aquí un momentito. Ok, a ver, por ahora. La obediencia marca al verdadero creyente. Vamos entonces a la pregunta en su manual. Vamos a la pregunta, la sección 2 y vamos a ver la letra A y B. Pero vamos a leer, alguien que por favor me lea ese pasaje, primera de Juan 2, 3 al 6 y después el versículo 8 del capítulo 4. Primera de Juan 2, que ese era el versículo que nos teníamos que aprender en esta sección. Si usted solo aprendió, por favor, dígamelo para que nos lo diga al final del estudio, ¿ok? Que no se le olvide si se lo aprendió de memoria, para decirlo al final después de la grabación, ¿ok? Alguien que por favor me lea Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias, mamá. Léeme ahora, por favor, del capítulo 4, el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, gracias, Isa. Ok, amados, eso está, ¿verdad? Bien, cuando leemos eso, esos dos primeros versículos de los que nos teníamos que aprender esta semana, es como bien, en inglés le dicen convicting, ¿verdad? Nos debe mover el corazón y, y apretarnos el corazón, ¿verdad? Porque aquí está bien claro, bien explícito la relación que pone la palabra de Dios en cuanto a nuestro amor por Dios y nuestro cumplir
con lo que Dios nos manda, ¿verdad? Como eso está íntimamente unido. Y aquí añade, no es simplemente amor y obediencia, sino que añade el concepto de conocer a Dios, ¿verdad? Eso es parte de lo que hablan estos versículos, de conocer a Dios. Vamos a contestar primero las preguntas. Sección 2, la pregunta A, el 1. ¿Qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios según los versículos de 3 al 4? Que conocemos los mandamientos. Muy bien, ¿verdad? Que, bueno, los mandamientos no. ¿A qué conocemos? A él, A A él, él, muy él, bien, que le Dios. conocemos a él. Y mm, claro, sí, 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 si Y que obedecemos le los amamos. mandamientos, pues conocemos los mandamientos, pero habla de que hemos llegado a conocerle. Sí, y el amor está también ahí, el amor está también ahí, y el amor es lo que nos, como la turbina, ¿verdad? Lo que mueve, lo que motiva. Pero entonces expresa, revela que le conocemos a él, ¿ok? El número 2, ¿qué indica, por otro lado, la continua desobediencia a la palabra de Dios? Que no le conocemos. Muy bien, que no le conocemos y qué más. pues que somos mentirosos. Que somos Muy mentirosos. bien, y que somos mentirosos, ¿verdad? Ellos lo expresan como que la verdad no está en nosotros, que depende de qué versión veamos, ¿verdad? De Reina Valera dice, habla de eso, que entonces la verdad no está en nosotros, somos mentirosos, ¿verdad? En nuestro argot. Así que vemos en estos dos la importancia, cómo se contrasta la obediencia, cómo demostramos obediencia y cómo demostramos desobediencia. Y la B, cuando analizamos Mateo 7:21, ¿qué caracteriza al verdadero creyente como uno que entrará al reino de los cielos? Que esa es otra manera de hablar de la salvación. ¿Cómo se caracteriza? Que hace la Obediente. voluntad del Haciendo Es la voluntad obediente. del Padre. Muy bien, que hace la voluntad del Padre, que hace la voluntad del Padre, en otras palabras, que obedece al Padre, Obedece. reconociendo que son las instrucciones del Padre, los estatutos y mandamientos de Dios, no es los estatutos y mandamientos de una denominación, de un club que usted y yo estamos. No podemos ver la iglesia como un club y vamos a ver cuáles son las reglas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero o sea, yo he conocido personas que me dicen, ¿cuáles son las reglas de su iglesia? ¿Cómo es que? Y yo estoy aquí, y uno tiene que como que las reglas de la iglesia, ¿qué es eso? Y claro, yo entiendo que hay iglesias, la gente hace esa pregunta porque hay iglesias que sí tienen reglas, qué sé yo, que hay iglesias que le piden a la gente los diezmos, y tú tienes que dar tanto y tienes que presentar esto, o las mujeres que no se pueden poner esto, no se pueden poner aquello, o sea, que hay iglesias que sí que tienen reglas, ¿ok? Pero no estamos hablando de eso, de las reglas de una iglesia, de una denominación, de un pastor, de un club, de un grupito. Estamos hablando según la palabra de Dios, ¿verdad? Reconociendo que la autoridad, quien pone los estatutos y los mandamientos, lo que nosotros nos debemos enfocar en obedecer, a quién obedecemos es a Dios, reconociendo que es a Dios el Padre, o sea, Él es y nadie más. Entonces, el concepto de conocer, cuando lo estudiamos bíblicamente, habla de conocer es estar familiarizado con algo o con alguien. Es aprender a conocer ese algo o alguien, pero a través de una experiencia personal. Fíjense que el conocer bíblico no es el conocer de usted decir, ah, sí, yo conozco quién es el hijo de Janie. Yo conozco quién es el hijo de Janie. Yo puedo decir eso porque yo sé quién es él, pero yo no conozco, yo no tengo una relación con Naldito. Yo sé de Naldito hace muchos años y hemos estado orando por Naldito hace muchos años, pero yo no tengo una relación con él. Pero cuando la Biblia habla de conocer, cuando este versículo en particular dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, no es que yo conozco de Dios. ¿Recuerdan cuando Job, en el libro de Job, al final del libro de Job, después de nada, que nos cuentan toda la historia terrible de Job, como al final en esos últimos capítulos creo que es en el 38, que empieza del 38 al 41, creo que es 38 al 40, sí, esos 4 capítulos, cuando entonces Job finalmente viene, ¿verdad?, delante del Señor y Dios le dice, siéntate ahí, papá, siéntate ahí. Y yo te voy a hacer una preguntita, yo te puedo contestar tus preguntas, pero ¿qué tú crees si primero tú contestas estas preguntitas, verdad? Y entonces nada, son 4 capítulos ahí de Job poniéndose cada vez más chiquitito y más chiquitito y más chiquitito y más chiquitito. Y finalmente en el capítulo, ¿verdad?, 42, creo que es el último capítulo donde
Job le dice, mira, yo de verdad, de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. Así que ese ahora mis ojos te ven es que él tuvo una experiencia de ahora conocer a Dios. Ahora dice, wow, este es Dios, esto es Dios. Así que es el conocer como algo de no simplemente saber de una persona que me la presentaron un día y ya, sino es tener una relación personal con esa persona. Para Juan, como el escritor, ¿verdad? El autor de esta epístola, el conocimiento de Dios, no solamente de la epístola, también del Evangelio, el conocimiento de Dios no es un concepto místico ni una percepción intelectual de alguien sobre quien leemos o alguien sobre quien nos contaron y escuchamos historias, sino que es una experiencia que resulta en obediencia. El conocimiento personal de Jesús está asegurado. Esto es lo que nos dicen estos versículos, lo que nos dice la palabra de Dios. El conocimiento personal de Jesús está asegurado si seguimos guardando sus mandamientos. Y de nuevo, hermanas, no, y hermanos, no quiero que lo veamos como algo, ¿verdad? De legalismo, ni de fariseísmo, de que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo yo me porto hoy. Si hice más cosas buenas que más cosas malas, ¿ok? No es eso, sí, un deseo y un anhelo de yo querer, pero no es porque cuando me llevan la listita y me hagan la listita de las cosas buenas y la listita de las cosas malas, tenga más cosas buenas que más cosas malas, porque de eso no se trata. Se habla del conocimiento personal, de tener una relación con ese Señor y con su Hijo Jesucristo. El guardar los mandamientos, entonces, lo vemos como evidencia de un conocimiento verdadero. Como dijo Job. Ajá, sí, doña Gloria, sí, díganos. Quería comentarles algo. Muchas veces nosotros podemos identificar porque es el gobernador, porque es el presidente, etcétera, porque podemos identificarlo. Pero cuando estamos hablando de ese conocimiento al cual el Señor nos llama, lo tenemos que conocer intelectualmente, pero con el corazón. O sea, con ese sentimiento que va más allá. Y ese tipo de experiencia es individual. O sea, el que mi mamá y mi papá y mis hijos o mis hermanos lo conozcan, no quiere decir que yo lo conozco. Entonces, ese tipo de relación tiene que ser tan íntimo y tan único que solamente podemos decir que somos obedientes si cumplimos, como bien decía, o sea, conocemos los mandamientos, pero tenemos que tener esa relación íntima. Por eso es que nosotros decimos, él es mi amiga, él es mi hermano, él es mi amigo, porque tenemos trascendencia. Y eso es lo que se nos pide, que tengamos una trascendencia mucho más. Claro que sí. Pues mira, sí, el pastor habló de Dios, y sí, yo conozco a Dios. Pero claro que sí. Mucho claro más, que sí. más profundo. Excelente, excelente. Gracias, doña Gloria. Y para desarrollar esa intimidad o para uno poder decir que yo conozco bien a una persona, piense, qué sé yo, en una relación de un matrimonio por muchos años. Y claro, y un matrimonio puede tener 40 y 50 años de casado y no conocerse bien, ¿verdad? Eso es bien posible. No seamos, ¿verdad? Tan, ¿verdad? Inocentes de pensar de que porque llevan muchos años casados se conocen muy bien. Pero lo ideal es, ¿verdad? Lo ideal es que mientras más tiempo estamos con una persona, conociendo a esa persona, intimando con esa persona, mejor le conocemos. Así que cuando venimos a los pies del Señor, pues tenemos un conocimiento, pues así, ¿verdad? Casi nada, casi cero. Y vamos en ese desarrollo de nuestra relación con el Señor, conociéndolo más. Y en ese conocerlo mejor, usted puede contar con que parte del fruto de ese crecimiento, de esa intensidad, de esa profundidad, de esa relación, de conocernos mejor, más íntimamente, el amor va a seguir surgiendo, el amor va a seguir surgiendo y nosotros vamos a querer obedecer. Ese deseo no es que nosotros, no es como una cosa que es inalcanzable y está por allá cuando yo llegue al tercer cielo algún día. No, eso es alcanzable hoy para usted y para mí en esta tierra y con nuestro pecado, aún nosotras siendo tan pecadoras que decimos, pero ¿cómo es posible que Dios quiera tener una relación con nosotros cuando nosotros somos tan inconsistentes y hoy lo hacemos y mañana no nos importa y ahora le digo que lo amo y ahorita vengo y me salen las palabras que no me deben salir y maltrato al de al lado, empezando con los míos, con los que supuestamente yo amo, ¿verdad? Y cómo somos tan capaces de herir, de no amar. Y dice, Dios mío, si yo no puedo amar a este, ¿cómo voy a amar a Dios? Que eso es lo que nos dice Juan, ¿verdad? Que muchas veces decimos amamos a Dios, pero si no amamos a nuestro hermano, es imposible que entonces digamos que amamos a Dios.
si no amamos al hermano. Así que nada, eso es la importancia de esa relación íntima para un mejor conocimiento y entonces un mayor amor y un mayor deseo entonces de obedecer a Dios y de agradar a Dios. No significa simplemente cumplir con algunas reglas externas, más bien significa obedecer a causa del amor, que el amor sea lo que me motive, lo que me motive. Si se conoce a Dios, entonces se hace lo que Dios quiere. Ahí está bien sencillo. Si se conoce a Dios, se hace lo que Dios quiere. Cristo, como ejemplo, fue obediente en todo, haciendo la voluntad del Padre. Ese es nuestro mejor ejemplo, ¿verdad? Para todo, para todo. Y en este tema, el máximo ejemplo, el supremo ejemplo de obediencia y de sumisión. El amor de una persona por Dios es evidencia de dos cosas: salvación verdadera y conocimiento de Cristo. Y eso es lo que vemos en estos versículos que hemos visto aquí. Ok, vamos entonces a la sección número 3, ejemplos de desobediencia. Sí, dime, Miriam, te Janie. puedo una preguntita. Sí, mamá. En el Primera de Juan 2:5 que dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Como que yo siempre entendía que el amor, no sé, me puse a investigar y es que no es que el amor nuestro, sino es que la presencia del amor de Dios está en nosotros. O sea, que dice, Ajá. se ha perfeccionado, pero no es porque nuestro amor sea perfecto. Y en otra versión dice, en él el verdadero amor de Dios se ha manifestado. Y en otro dice, en él se muestra plenamente el amor de Dios. No sé, que es como que nunca había entendido esa parte. ¿Cómo tú la ves? Sí, que parece ser como que es de mi amor. Uno pensaba que era como que mi amor a Dios, ¿verdad? Ajá. Pero lo que Y está diciendo es que es el amor de Dios se refleja, se evidencia, que ok. ya está en nosotros, pero cuando dice que se ha perfeccionado, como que está completo, como que se revela de manera completa, pero tienes razón, es el amor de Dios, no el de nosotros, no el de nosotros. Ok. Ok, gracias, mamá, gracias por traer eso. Sí, es como cuando, eso a mí me impactó cuando leemos en Romanos 5. Recuerdo haber tenido una lucha con eso de que, la lucha es porque el montón de veces que le he tenido que pedir al Señor que me dé amor, que es ¿cómo es una petición? ¿Cómo es como los hits, cuando uno busca algo en internet que dice, este búsqueda es la que mayor hits tiene, o sea, las cosas que más la gente pregunta. Pues en mi caso es por las cosas que más oro, es por el amor de Dios en uno, ¿verdad? Para amar a otros, que Dios me dé el amor de Él para yo poder. Y cuando vimos ese versículo de Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza, esta parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, para mí eso es como bien, anda para el carajo, o sea, ya como que ya Dios hizo su parte, ¿entiendes? O sea, que ahora, claro, y uno tiene que pedirlo, esta relación con el Señor de que Él nos pide que nosotros hagamos algo, pero la realidad es que tenemos que admitir todos los días que yo sola no puedo, que de mí no va a salir, que yo como quiera necesito de Dios para lo que Él me pide, pero eso es lo más nítido. Él nos pide una cosa que nosotros hagamos, pero Él sabe que realmente lo que va a terminar pasando es que para yo poder hacer lo que Dios me pide, yo tengo que ir donde Él. Es como que, ok, yo quiero hacer esto por ti, pero yo necesito que tú me ayudes. Pero Él lo sabe, Él sabe que de nosotros no surge, ¿verdad? Así que ese amor pero volviendo a Romanos 5:5, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ese es el amor que entonces cuando yo amo a los demás, cuando yo obedezco a Dios, ahí es un ejemplo de un momento donde podemos ver que ese amor de Dios está perfeccionado, como que está completo, como que esa es la manifestación de que el amor de Dios en nosotros, ¿ok? Vieron, me salió ahí una notita de nada de soprano, pero eso es lo más alto que llego, ¿saben? Eso es lo más alto que llego. Ok, así que, Cuca, no te hagas ninguna idea, ¿ok? Ok, chévere, seguimos, hermana, seguimos. Así que ejemplos de desobediencia. Gran parte de nuestra cultura hoy en día
pensemos en los demás, ¿verdad? No en nosotros, pensemos en los demás, en el mundo, en la cultura. Representa un enfoque concertado a practicar estilos de vida que niegan la realidad de las consecuencias, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Que yo voy a hacer lo que yo quiera y después trato de zafarme de las consecuencias de eso y voy por ahí, ¿verdad? Haciendo lo que yo quiero. Y cómo eso muchas veces es admirado, envidiado, ¿verdad? Y pensamos en, por eso se escribió, ¿verdad? El Salmo 37, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos, porque vemos cómo muchas veces el malo prospera, ¿verdad? Prospera, o las cosas le salen bien, o se sale con la suya, ¿verdad? Pero entonces debemos pensar, ¿puede alguien realmente salir impune de su pecado? Y claro, esto viéndolo desde el punto de vista del soberano, de Dios, del rey, del que manda, del Dios de este mundo, del verdadero Dios de este mundo. Y la contestación es no, ni el mundo ni los hijos de Dios tampoco. Y como ejemplo de esto, vemos Romanos 1, 26, 27, evidencias externas o consecuencias de la desobediencia. Alguien que me lea rapidito Romanos 1, 26, 27. Yo creo Por que a la eso, pastora le gusta este versículo. Ajá. por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ok, gracias, Ana. Así que aquí vemos, ¿verdad? Son palabras bien fuertes de Dios diciendo que, o sea, y claro, esto es Pablo escribiendo, pero como a raíz de, ¿verdad? Hay que leer todo lo que está antes de esos primeros 25 versículos, pero entonces por los hombres ser así y no tomar en cuenta a Dios, que esa es la frase que a usted le gusta, ¿verdad, pastora? No tomar en cuenta a Dios en la frase. No me acuerdo, la frase está más arriba. Miriam, Ajá, y la pertinencia sí, que esto 21. tiene en este tiempo, Ujú, porque no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias. Y eso es lo que uno está viendo. ujú, Y ujú. que esta porción de la escritura tiene una pertinencia en este tiempo que es tremenda, porque no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, esto es a nivel mundial. Ujú, ujú, La, claro. Sí. y esta parte de la escritura se ha silenciado, se ha desechado, algo que es Mm, vital y es que es importante. claro que Eso es sí, que yo claro que siempre sí. la machaco, porque Ujú, entiendo ujú. que tiene una pertinencia tremenda para Sí, bien actual, bien actual. Gracias, pastora. Así que, como lo dice Pablo en esos versículos, es que Dios los entregó. Y eso también lo vemos también desde el Antiguo Testamento. Dios lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel en su desobediencia, el ciclo que hubo durante la época, sobre todo de los jueces, pero aún antes, ¿verdad? Y después, pues también con los profetas hicieron lo mismo, pero es bien evidente, ¿verdad? En la época de los jueces, cómo ellos, o sea, mientras obedecían a Dios, las cosas les iba bien, ¿verdad? Pero cuando se apartaban de Dios, específicamente por el pecado, ¿verdad?, de la idolatría, y se alejaban de Dios, y cuando era bien clara, ¿verdad?, las instrucciones de Dios, que Dios entonces los entregaba en manos de enemigos, ¿verdad? Les daba, había un juicio, había una consecuencia a sus acciones, a su desobediencia. Pues Dios los entregó. Me gusta no, pero es importante como termina ese versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es la consecuencia de la desobediencia. Y eso es parte de lo que usted y yo tenemos que entender y tenemos que enseñarle a otros y decirle a otros, empezando por los de nuestra casa. Tú no puedes pretender hacer lo que a ti te dé la gana, no seguir las reglas del que manda en este universo y en esta tierra y en todo lo que hay, y entonces seguir por ahí la vida. O sea, van a haber unas consecuencias de nuestra desobediencia. Vamos entonces a la pregunta 3A, B. Vemos el ejemplo, ¿verdad?, en Primera de Samuel del rey Saúl. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Porque Saúl no fue completamente obediente al mandato de Dios y sustituyó su propia forma de adoración y excusó su desobediencia. Recuerdan que Dios los había mandado a aniquilar a este pueblo, a todo el mundo. Tenían que aniquilar a todo el mundo, rey y por ahí para abajo a todo el mundo.
pero Saúl decidió salvar la vida del rey, ¿verdad? Y también de parte de las cosas del botín. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Así que, ¿cuál fue la respuesta de Samuel al ver la desobediencia de Saúl y cómo comparó él la obediencia y el sacrificio? Bueno, en resumen, que el Señor prefiere la obediencia al sacrificio. Ok, muy bien, muy bien. Porque una de exacto, las excusas de Saúl fue que había guardado las vacas, que eran los los animales, animales, ajá, para ujú, hacerle sacrificio a tu Dios, ¿verdad? Y ujú. entonces ahí él le dice, no, es que el sacrificio es la obediencia a lo que Dios quiere. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Cuca y Jane, digo Vivian y Janie. Le dijo, el obedecer es mejor que sacrificio y prestar atención, que es lo mismo que obedecer. No es simplemente escúchame, sino, ¿verdad? Cumple, ¿verdad? Pon atención, pero realmente lo que le está diciendo es cúmplelo. Es mejor que la grosura de los carneros, refiriéndose, ¿verdad? Lo mismo, a los sacrificios. Fue otra manera de decir exactamente lo mismo. Es como el himno de Jesús Adrián Romero, de que mi mejor adoración es entregarlo todo y que mi obediencia es mi mejor adoración, es lo que dice el cántico, ¿verdad? Y eso no sé si salió de ahí, pero probablemente, ¿verdad? No tengo idea. Pero a mí me ha impactado siempre esas palabras de ese cántico porque eso es bien bíblico, eso es lo que dice la palabra de Dios y Dios se lo dijo a través de Samuel a Saúl. ¿A qué entonces son comparadas la obstinación? Y a lo mejor estas palabras, depende de qué versión usted tenga, son diferentes, pero ¿a qué son comparadas la obstinación y la rebelión en el versículo 23? La obediencia es igual a la iniquidad e idolatría, y la Ajá, rebelión se iguala como pecado de adivinación, ok, exacto, según la perfecto, Biblia muy de las bien. Américas. Sí, esas son las palabras que utiliza la Biblia de las Américas. En Reina Valera, en vez de desobediencia, dice obstinación, en Reina Valera, obstinación, pero es lo mismo, o sea, obstinados a no obedecer, ¿verdad? Desobediencia, la desobediencia se iguala a idolatría, que era el pecado máximo y más terrible delante de la presencia del Señor, y la rebelión se iguala a la adivinación, que también para Dios eso era abominable, o sea, era de lo peor que se podía hacer. Así que Dios está diciéndole ahí a su pueblo, a Saúl, pero ¿verdad? Y al pueblo y a nosotros, lo serio que es el ser rebeldes y el ser desobedientes delante de la presencia del Señor. Dice, mira, mejor obedéceme, olvídate de lo que tú puedas hacer por mí, obedéceme. No estés pendiente de lo que tú puedes hacer por mí. Señor, yo puedo ir acá, yo puedo ir allá, úsame, llévame, mándame, yo quiero estar en este ministerio, yo quiero ir para acá, yo quiero hacer esto, yo quiero ser parte de esto. Vamos a estar pendientes mejor a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque a lo mejor dice, sí, mamá, qué bueno que tú quieres hacer eso, pero yo como jefe, yo como soberano, yo como Dios, yo como Señor, yo realmente lo que quiero es que tú hagas esto. Así que vamos mejor a preguntarle a Dios, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga, más que lo que yo quiero hacer por ti, ¿ok? Eso es como a veces vemos personas que están en necesidad y queremos hacer algo y me ofrezco a hacer esto, quiero llevar acá, pero a veces es mejor que le preguntemos a esa persona, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? ¿Verdad? Más que nosotros inventarnos y salir, porque a lo mejor hay otra persona que ya puede hacer eso o esa necesidad se puede satisfacer de otra manera o por otra persona. Así que le preguntamos al jefe, le preguntamos al jefe. Ok, el tercer Miriam, punto de ese, Miriam, ajá, tengo una sí, preguntita un poquito atrás en Romanos 1, 26, 27. El ajá, próximo versículo, el 28, dice, ajá, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es un ujú, versículo como que me confunde. Y hay varios ajá, versículos en la Biblia que son así, que uno se pregunta por qué Dios sí, haría eso. ajá, ¿Hay ajá, alguna ajá, contestación para eso? Si la sí, tenemos, sí. si no la sabremos cuando lleguemos allá. Sí, bueno, él va en fíjate que desde el versículo 24, vete al 24, es como un patrón, porque él repite esa misma frase 3 veces. En el 24 dice, por lo cual, y claro, y por eso es que es importante haber leído del 1 al 23, porque ese es el preámbulo, y ahora Pablo está diciéndole, a raíz de eso, por eso que te acabo de decir desde por acá hasta que realmente es desde el 18, realmente es del 18 hasta el 23,
Por eso es que empieza el 24, por lo cual, o sea que es importante lo que viene anteriormente. Está otra vez la frase, Dios los entregó a la inmundicia, bla, 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 y deshonraron, bla, bla, bla. Cuando el 26 vuelve y dice lo mismo, por esto, que también es por lo anterior, Dios los entregó, y ahí dice, a pasiones vergonzosas. Ok, bla, 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 bla. Y el 28 vuelve, es la tercera vez que él dice lo mismo. Y como a ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que es lo mismo de por lo cual, por esto, esto es otra manera de decirlo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Miriam, Sí. Bueno, Miriam, pero perdón, o sea, Dina, ¿tú vas a contestar o vas a hablar de sí, otra cosa? Es para, no, ajá, voy a sí, dinos. contestarle algo que en la Biblia de las Américas tiene una Perfecto. explicación bien buena sobre Ok, estos perfecto. versos en particular, y los voy a leer word for word. Perfecto. Dice, Dios los entregó, lo que tú estás hablando ahora. Ante la impiedad e injusticia de los hombres y ante la actitud de rechazar a Dios y adorar ídolos, la ira de Dios se manifiesta contra ellos y deja que sigan su camino pecaminoso y sufran las consecuencias de su pecado. Y dice, Dios los dejó, que significa entregó, a las consecuencias de sus pecados y a una mente depravada. Sus mentes no pueden discernir los asuntos morales y espirituales, pues están llenos de malicia y maldad. Esa mente depravada, reprobada es mente depravada. Y dice que no pueden discernir los asuntos morales y espirituales, porque Dios pues hace que ellos se entreguen totalmente a esa depravidad. Es como gracias, Dina. Pastora, usted iba a decir algo. Sí, porque parte de la premisa de cuando dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Es habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Entonces, ahí la consecuencia de, es como dice en hebreo, ¿verdad? De la advertencia del que peca deliberadamente. Porque no es lo mismo el que lo hace porque no lo sabe y el que por la dureza de su corazón, habiéndosele predicado y habiéndosele explicado, tienen la terquedad. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor nos ha creado con libre albedrío. El Señor no nos tiene como marionetas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues si ustedes lo que quieren es eso, ustedes, ya yo me les he revelado a través de la escritura, de la predicación, y de la creación misma. De la misma creación, que el contexto de Romanos es que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Amén. O sea, que toda la revelación de Dios, pues se endurecen y no lo. Entonces, pues la consecuencia de esa dureza de corazón es que entonces, pues está bien, pues ustedes quieren seguir así, pues yo los entrego eso allá a ustedes, ¿verdad? Ustedes no quieren, Dios no obliga a nadie, Dios no le pone a nadie una soga al cuello que cree en mí, obedéceme, sino que Él nos da la oportunidad de nosotros determinar si le queremos seguir, si le queremos amar, si queremos conocerle, pero el Señor nos deja bien claro las consecuencias, como tú hablabas en Deuteronomio, ¿verdad? Aquí está la bendición y aquí está la maldición. Todo dice, aquí están las dos cosas. Escoge tú. Y con todo eso le hace una recomendación, dice, escoge pues la vida para que te vaya bien. ¿Ves? Que tenemos que entender que si Dios es soberano, pero en esa soberanía Él ha decidido que el ser humano es el que selecciona. Ahora le hace claro y la advertencia, ¿verdad? Si decides en esta dirección, estas son las consecuencias. Y si decides en esta otra dirección, estas son las consecuencias. Doña Gloria, usted iba a decir algo. Lo que iba a decir es que al momento de esta actitud que tiene el Señor es porque ya no tenemos la sabiduría. La sabiduría viene en el Señor.
y no va, y si hay desobediencia, pues no hay sabiduría del Señor. Independientemente de la capacidad que tenga la persona, la sabiduría se fue a ajuste. Sí, gracias, doña Gloria y pastora. Gracias, Jesús también hace unas manifestaciones bien similares a esto. Así que lo vemos en la Biblia y y aún en Éxodo, Dios también le habló a Moisés de esa manera, y con lo del faraón, cuando leemos sobre el corazón endurecido de Faraón. Realmente lo que se entiende es, o sea, si nosotros entendemos que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios recto, que Dios es un Dios que hace las cosas bien, que es santo, no podemos entonces concebir un Dios que por chaval va a hacer las cosas, y cambió el corazón de Faraón y cambió el corazón de los que no quieren creer y los entregó a unas mentes reprobadas y a concupiscencias. No es porque porque es un Dios que yo te voy a chaval y que te chave. Es porque Dios conoce esos corazones y llega un punto, y esto es bien que asusta y para pelo, y qué bueno que nos pare los pelos. Pero lo que vemos en la palabra de Dios sobre él es que llega un punto donde Dios dice, mira, ¿sabes qué? Que si tú insistes en ser así, tipo, me lavo las manos y brega, papá, que te vaya bien, o brega, mamá, que te vaya bien. Ahora sí que te va a ir mal, porque entonces es como Dios no rindiéndose, porque Dios puede en cualquier momento intervenir y cambiar, ¿verdad?, la vida de cualquier persona, pero es como que, mira, o sea, pues disfruta del fruto de tu misma desobediencia y de tu incredulidad, etcétera. Vivian. Nada, quería añadir que no tampoco, que recordemos también que no es como que el Señor no nos da oportunidad, o sea, de cambiar nuestra actitud y nuestro proceder. Vemos tantos y tantos ejemplos en el Viejo Testamento. ¿Cuánto no le mandó mensajes por los profetas? Vuelvan a mí, vengan, dejen los ídolos, dejen los sacrificios sin sentido, sacrificios que no le agradaban al Señor, y el pueblo seguía y seguía y seguía. Entonces yo pienso que, como tú decías, no es que intencional el Señor venga, pues te va a partir el rayo ahora. Sencillamente deja que vivamos las consecuencias de nuestras decisiones, porque es un Dios justo y un Dios fiel. Y si nos volvemos, Él nos va a recibir con amor otra vez. Pero pues es como cuando tú le dices a tus hijos, y uno de los mejores ejemplos, porque esa es la relación nuestra con el Señor, es de hijo a padre. O sea, mira, mi hijo, no vayas ahí, mira, no te metas ahí, y el muchacho sigue, y sigue, y sigue. Mira, llega el momento en que tú no puedes metértele por dentro aunque uno quisiera. Claro. Cuando ves que se va a quedar con la pared, porque tú sabes a lo que va. Y va directo a la pared, directo a la pared. Se va a dar, porque tú no te le puedes meter por dentro y cambiarlo. Pues así el Señor nos entrega a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí. Pero no fue que no nos dio oportunidad antes. Claro. Porque si pensamos eso, entonces le damos un atributo a Dios de que Él es arbitrariamente chávate. Y o sea, que tenemos que confiar en ese amor y la justicia de Dios, que Dios sabe, ¿verdad? Y que es justo en su juicio, ¿verdad? Y en su justicia, eso mismo, y cómo reparte misericordia. Por eso lo que queremos de Dios, hay un predicador que dice, tengan mucho cuidado cuando ustedes le pidan la justicia de Dios, tengan mucho cuidado, porque al primero que nos van a partir es a nosotros mismos. O sea, nosotros somos bien buenos pidiendo la misericordia de Dios para los míos y para mí, pero para lo otro queremos justicia. Señora, justicia para fulana, sé justo y hazme justicia. Mire, este predicador dice, ten cuidado cuando tú pidas justicia, porque a todos nos van a linchar, porque todos que nos merecemos, y todos hemos sido, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Así que es mejor pedir la misericordia de Dios y no tanto la justicia de Dios. Ok, vamos entonces a, bueno, el punto 3. ¿Qué le costó a Saúl su desobediencia? El reinado. Perder la protección de Dios. El ser desechado por Dios. Muy bien, fue desechado por Dios. O sea, le costó su reinado, sí, pero a mí me asusta más cuando leo que fue desechado.
¿verdad? Por Dios para no ser rey, pero es más que olvídate de ser rey. Digo, entiendo yo, ¿verdad? Que lo más importante no es que ya no puedo ser rey, sino que Dios lo desechó. Y es interesante porque en esos capítulos es que vemos uno ahí detrás del otro rapidito, cuando Dios dice que Dios desechó, la Biblia dice que Dios desechó a Saúl y que el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Pero entonces vemos cómo el Espíritu de Dios vino sobre David y vemos esa transición, del desecho, del rechazo de Dios para Saúl como rey, y cómo entonces Dios dice, se te acabó el break, papá. Ahora va a ser otro, va a tomar tu lugar. Ok, y entonces la letra B de la sección 3. 1. ¿Cómo reaccionó en Zacarías el pueblo a la instrucción de Dios? Y me lo puedes resumir, no me tiene que listar todo. ¿Cómo reaccionó el pueblo a las instrucciones que Dios les había dado? No quisieron escuchar, le volvieron la espalda a Dios. Muy bien. Taparon sus oídos para no oír. Ajá. Pusieron su corazón como diamante, como algo fuerte, ¿verdad? Sí, para bien no oír duro. Ni la ley ni los profetas. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Dios permita, ¿verdad? Que no se escriba de nosotros eso, ¿verdad? Que nunca se escriba eso de nosotros. Así que lo desecharon, decidieron no obedecer, lo ignoraron, le dieron la espalda a Dios. Pues son distintas maneras, ¿verdad? De verdad que es que se nos paran los pelos leer distintas maneras donde le damos la espalda a Dios y no escuchamos a Dios, no obedecemos a Dios. ¿Cómo afectó esa actitud sus oraciones, las oraciones del pueblo? Dios no los escuchaba porque no lo escucharon a él. Muy bien. Dios dice, sí. Pues entonces clama, pero yo no te quise escuchar, dijo Dios, las palabras de Dios. Entonces tú me clamaste y yo no te escuché. ¿Y cuál fue el resultado también de eso? Pero ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo? Se esparció con torbellino, como torbellinos por todas las naciones Muy que bien. ellos no conocían. Ajá. Y la tierra fue destruida. Muy bien, muy bien. La tierra fue desolada, los dispersó en torbellino entre todas las naciones que no conocían, o sea, que los mandó para sitios que no eran su sitio, y la tierra fue desolada, o sea, así que hubo juicio de parte de Dios. Ok, vamos a la sección número 4. Estamos, Dios mío, me siento que estamos atrasadas. Ejemplos de obediencia. Ok, aquí vemos el ejemplo de obediencia. Nos dan específicamente dos ejemplos. Vamos a ver primero a Abraham en la pregunta 4, la obediencia de Abraham. ¿Cuáles fueron dos de los grandes actos de obediencia de Abraham? ¿Cuáles fueron los dos? Dejó todo, la casa. Muy bien. La parentela, todo, para seguir a Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Para ir a un sitio conocido o desconocido? Desconocido. Desconocido. No fue que le dijo, déjate Puerto Rico que te voy a llevar a Bahamas a vivir. Se dejó llevar por la voluntad de Dios. Se dejó llevar por la voluntad de Dios a donde fuera. Muy bien. Muy bien. Él dejó lo que él era conocido, su tierra, tu parentela, todo lo de donde él venía, lo que él conocía, y era un hombre rico. Y te voy a llevar a un sitio que, signo de interrogación, no sabemos todavía para dónde va. Simplemente déjalo todo, empaca, que nos vamos. ¿Y cuál fue el otro acto de obediencia por el cual es bien reconocido Abraham? Sacrificar a su hijo. Muy bien. A Jehová para sacrificar a su hijo. Muy bien, que estuvo dispuesto, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como Dios le había ordenado. Muy bien. En el punto 2, porque Abraham obedeció, ¿qué 3 cosas le prometió Dios a su hijo, al hijo de Abraham, a Isaac? Realmente yo vi 4, pero ellos preguntan 3. Le daría todas las tierras a su descendencia. Muy bien. Like grains of sand on the beach. Muy bien. Like grains of sand in the beach. Muy bien. Estrellita para Denis. Estrellita. Ajá, granos de arena. Me fui. Ajá.
A través de ello bendecirías a todas las naciones. Muy bien, muy bien. Esa es la tercera, ¿verdad? Que bueno, la primera, su descendencia iba a ser multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La descendencia iba a recibir todas estas tierras, o sea, la herencia en tierra, y que a través de su descendencia todas las naciones iban a ser bendecidas. Recuerden, esta es la misma promesa, el pacto abrahámico, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando lo que nos, o sea, esa lectura de Génesis 26, lo que vemos ahí es realmente Dios repitiendo su pacto con Abraham, pero lo está haciendo con su hijo Isaac, ¿ok? Pero lo importante de esta sección es que fue lo que dice el versículo 5, que la promesa fue, y las promesas de lo que Dios iba a hacer era por cuanto oyó Abraham mi voz. Esto es lo importante de por qué lo traemos en esta sección. Que Dios le dice a Isaac, mira, porque tu papá oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, bien claro, ¿verdad? Dios le está diciendo, yo te voy a dar esto, yo voy a hacer esto porque tu papá obedeció. Eso es lo importante de esa unión con el tema que estamos tratando, ¿no? Ok, la pregunta B, ahora vamos al ejemplo de obediencia de Cristo. ¿Cuál era la preocupación primaria de Cristo en la tierra? Sección 4B. Hacer la voluntad de su Padre. Muy bien, hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, refiriéndose a Dios, su Padre. Pregunta 2, aún frente a la cruz, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él. Muy bien, una actitud de sumisión, ¿verdad? De obediencia, que se haga tu voluntad. Esto es lo que a mí me gustaría, Padre, pero por encima de lo que a mí me gustaría, de lo que yo quiero, de lo que me conviene, de lo cómodo, ¿verdad? De lo que me quita el dolor, como todos nosotros hubiéramos pedido lo mismo, ¿verdad? Yo creo que todos los días nuestra oración es esa, Señor, líbrame del dolor, de la dificultad, de la incomodidad y libra a los míos, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una oración de sumisión, de que antes de mi deseo, de mi bienestar, de mi egocentrismo, de mi comodidad, va tu voluntad. ¿Y hasta qué punto? Nos dice Filipenses que Jesús estuvo dispuesto a ser obediente. ¿Hasta qué punto? Muerte. Muy bien, hasta muerte y muerte de cruz. Excelente, gracias Ana. Hasta muerte y muerte de cruz. El tipo de muerte que sabemos que era la cruz, que era tan humillante, doloroso, etcétera. Este señor Richard Niebuhr, en su libro Cristo y la cultura, describe a Cristo en contraste con la cultura y habla de la obediencia radical que Jesús o Cristo practicó en su relación con el Padre y que espera él de sus seguidores, es decir, la obediencia que no es ocasional ni selectiva, sino la que es un estilo natural de vida y es una actitud y una obediencia gozosa, inmediata y espontánea, ¿verdad? Eso es como que, ¿verdad? Nos asusta, nos asusta leer eso, pero, ¿verdad? Es a lo que usted y yo debemos aspirar. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a eso, ¿verdad? Tener una obediencia gozosa, no con los dientes de atrás, como decimos, ¿verdad? Inmediata, no cuando me dé la gana, cuando tenga tiempo, cuando termine de hacer esto, como cuando Jesús llamó y dijo, mira, deja que los muertos entierren a los muertos, sígueme. Si yo te llamo, tú me sigues, no me pongas excusa. Y espontánea, que nos salga natural, ¿verdad? Que no tengamos que estar en un tiempo de déjame ir de meditación, déjame orar, déjame ayunar para ver si voy a obedecer a Dios o no. La manera más sincera y convincente de expresar amor a Cristo es la práctica de esa clase de obediencia a sus mandamientos. Esto suena bien inalcanzable, ¿verdad? Suena como que es sobrehumano, como que es más allá de lo que usted y yo podemos hacer, pero eso es bueno, que nos sintamos incapaces de hacer esto, porque eso lo que nos va a llevar es, ¿verdad?, que vamos a buscar la ayuda de Dios para poder hacer esto, reconociendo que en nuestra humanidad no lo podemos hacer. Vamos entonces a la sección número 5, la promesa y las bendiciones de la obediencia. Estamos sección 5, Dios mío, nos falta un montón, y las bendiciones de obediencia. Sección A y B, las bendiciones que nos son prometidas si obedecemos los mandamientos de Dios. Según Juan 15:10, ¿cuál es una bendición que vamos a recibir si obedecemos los mandamientos de Dios? Permanecer en su amor.
Muy bien, excelente. ¿Quién fue? Alice, ¿verdad? Sí. No, Permaneceremos yo. en su... Ah, perdón, ¿quién lo dijo? Ah, Rosy, perdóname, mamá, perdóname. Ok, gracias, muy bien, Rosy. Permaneceremos en su amor. ¿Y cómo lo dice Juan 15:14? Seremos sus amigos y esto. Muy bien, seremos sus amigos. Muy bien, seremos amigos de Cristo. Muy bien, sí obedecemos. ¿Y cómo lo expresa primera de Juan 3:22? Recibiremos todo lo que le pidamos. Ok, ¿verdad? Que vamos a pedir vamos a recibir lo que pidamos. Y eso es como que, ¡ting! Ahí está, si yo quiero algo, pues vamos a hacer esto. ¿Cuál es la receta para que Dios me diga que sí a lo que yo estoy pidiendo, verdad? Eso es como eso también está en Juan 15, algo similar. Juan 15:7 habla también, expresa exactamente lo mismo que dice primera de Juan 3:22. En el Evangelio, Juan 15:7 dice lo mismo, que si piden algo conforme a, pues yo lo voy a hacer. Y eso habla pues de lo que es una oración eficaz, en el sentido de que es una oración que tiene el resultado, que produce el resultado que estoy buscando. En otras palabras, en el día a día, pues que Dios me dice que sí a lo que yo le pido, ¿verdad? Pero eso tiene ¿verdad? Eso tiene unas implicaciones. Eso no es tan fácil como una receta. Pon esto y le añades esto, A más B más C te va a dar a la receta que yo quiero. No, eso no es así. Permanecer en su amor, eso implica, y en sus palabras implica estar en armonía y de acuerdo. Es como tener la mente de Dios. Es como estar alineados con la voluntad y el corazón de Dios y los propósitos de Dios. Y eso es bien difícil de hacer. Y eso es una cosa que usted y yo tenemos que procurar estar en eso todos los días de nuestra vida, todo el día. Pero eso implica lo que Jesús dijo, de que si ustedes quieren venir en pos de mí y ser mis discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es una cosa de estar, mire, agarrados del Señor, pegados del Señor día a día, constante, continuamente. Para yo entonces que mi mente y mi corazón estén alineados con esos propósitos de Dios. Si Dios me dice que sí, eso, claro, y lo vemos, ¿verdad? Mirando para atrás. Pues yo estaba alineada con el propósito de Dios. Si Dios me dice que no, pues ese no es el propósito de Dios y yo estoy pidiendo por una cosa que este no es el momento. A lo mejor viene después, pero si Dios ahora ha dicho que no o espera, pues evidentemente confiamos en un Dios que entonces es que eso no es lo que Él ahora tiene en su agenda. Y recordar eso mismo, que no se trata de mi agenda, de mi deseo, de mi voluntad, de mis propósitos y de mis planes, sino de los planes del soberano creador y Dios de este siglo que sigue sentado en su trono, ¿verdad? Que está sobre el círculo de la tierra, es lo que dice la palabra de Dios, de él mismo. Ok, ¿a qué compara Jesús la vida de una persona que oye y obedece su palabra según Mateo 7? Una casa cimentada en una roca, en la roca de Cristo Jesús, en la casa, nosotros estaremos firmes en él y no caeremos. Muy bien, excelente. Así que Jesús, gracias Dina. Jesús entonces lo compara al hombre prudente o sabio que construye su casa sobre la roca versus ¿quién? ¿El hombre qué? Que los construye sobre la arena. Muy bien, que ¿cómo lo llama la Biblia? ¿Que es un hombre qué? Necio. Necio, muy bien, necio o insensato, también es otra palabra, depende la versión que usted tenga. Un hombre necio o insensato que construye su casa sobre la arena. La hace más rápido, ¿verdad? Y ya, tengo aquí la casita, rapidito. Pero no fue sabio porque utilizó un material que no es el mejor para, ¿verdad?, combatir el tiempo. Así que está el hombre sabio y el hombre insensato. Así que usted y yo debemos procurar ser esa mujer y ese hombre sabios, ¿verdad? Y como Jesús igual a eso es, el hombre sabio, la mujer sabia es quien obedece los mandatos de Dios, porque es para nuestro bien, no es simplemente porque Él está allá arriba, sentado en un trono, mandando como un monarca, como un dictador, que sin ton ni son, porque le da la gana, está dando órdenes a tutiplén, ¿verdad? Sino que hay propósitos para esos mandamientos, leyes y estatutos, hay propósitos y es para nuestro bien, no es ni siquiera para el bien de él, ¿verdad? No es como cuando Faraón cogió al pueblo de Egipto y los tenían trabajando para ellos, ¿verdad? Para hacer sus
sus palacios, sus pirámides, sus casas gigantescas, aún cuando lo vemos, ¿verdad? Cuando Herodes, el imperio romano, pues tenían esclavos para hacer obras para ellos. Ese no es nuestro Dios, ¿verdad? Esas leyes, estatutos y mandamientos son para nuestro propio bien, para nuestro propio bien. Ok, así que ya vimos la promesa y las bendiciones de obediencia. Vamos ahora a ver las áreas de obediencia. ¿En qué áreas Dios nos pide que obedezcamos? Vamos a ver la pregunta 6 a D. Ok, esto es rapidito. Bueno, la primera, la A. ¿Qué debe ser enseñado a todo cristiano acerca de los mandamientos de Cristo? Los guardemos, ¿no? Muy bien, que los guardemos, que los cumplamos, que los obedezcamos. Eso es como cuando nosotros le damos instrucciones a nuestros hijos o sobrinos o nietos y es como que, mira, yo no te dije esto para hacerte un cuento para dormir o por hablar. Yo te lo estoy diciendo para que los pongas por obra, para que los cumplas. Estos son instrucciones, no es porque hablé por hablar, ¿verdad? Es que si están ahí es para que sean cumplidos. Parece como tonto, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos de eso, que si está ahí no es para el otro, eso es para mí, eso es para todos nosotros, para que los cumplamos, ¿ok? Y aquí vamos a ir en toda la B, usted me va a decir quién debe obedecer, a quién debe obedecer y por qué, según los versículos que vimos. Vamos a ver el primero de Colosenses 3, ¿quién me dice? Hijos. Muy bien. A los quién? padres, a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Muy bien, porque es agradable al Señor, ¿ok? Porque Dios quiere que aprendamos, que los hijos aprendamos a obedecer a nuestros padres y usted y yo sabemos eso porque esa es la mejor manera que vamos practicando después, a cualquier edad que tengamos, a nosotros ser hijos obedientes a Dios. Próximo, en Efesios 5, ¿quiénes tienen que estar sujetas u obedecer? Ajá. Vivian ella dice que ese capítulo lo deben eliminar de la Biblia. Ajá. En Efesios 5. Las casadas. Ajá. Estemos sujetas a quiénes. A sus esposos. Muy bien. ¿Por qué? El esposo es cabeza de la mujer. Muy bien. Así como quién es cabeza de quién. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Oigo ahí a los hombres diciendo amén, aleluya. No. Hombres. Digo amén a que según Cristo es la cabeza de. Exacto. Amén. Esa es la parte. Exacto. There's a qualifier. Así mismo. Yo así también. Mismo. Ajá. Amén, amén, amén. Ok, próximo en Efesios 6. ¿Quién debe obedecer a quién? Siervos. Muy bien. ¿A quiénes? A los amos. A sus amos. Muy bien. ¿Por qué? Ellos recibirán así buenas cosas del Señor si obedecen. Muy bien, porque haciendo cualquier cosas buenas, eso mismo va a recibir del Señor. Muy bien. Y próximo, ¿qué más? En Hebreos, ¿quiénes tienen que obedecer a quién? A nuestros pastores. Muy bien, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores. ¿Por qué? Para que nos cuiden con alegría. Muy bien, muy bien. Muy bien, para que no demos ocasión, ¿verdad? Para que ellos lo hagan con alegría y no se quejen, porque eso no es provechoso ni para ellos ni para nosotros. ¿Ok? Así que ellos velan por nuestras almas. Eso es lo que dice primero y ellos tienen que dar cuenta. Ellos van a dar cuenta de lo de ellos y nosotros también vamos a dar cuenta de lo nuestro como súbditos, ¿verdad? Como ovejas de ese pastor. En Romanos, ¿quiénes tienen que obedecer a quién? Toda persona, a las autoridades. Muy bien. Son puestos por Dios, son establecidos muy por bien, Dios. Muy bien, exacto. Gracias, Jamie. Así que todos nosotros, hijos de Dios o no, somos mandados, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad mayor, ¿verdad? De someternos a las autoridades que nos gobiernan o los superiores, ¿verdad? Porque entendemos que Dios, siendo soberano, fue que puso ahí esas autoridades, que el gobernador de este país, de este estado, no es gobernador porque él le dio la gana o porque mucha gente votó por él. En última instancia, usted y yo tenemos que entender que en última instancia Dios permitió
y puso a este gobernador en este estado, a este presidente en este país, y en donde quiera, los policías, quienes sean los jueces, Dios, si están allí, Dios lo permitió, y en última instancia usted y yo, a Él es que rendimos honor, obediencia y sumisión, porque Él es la última autoridad. La letra C, ¿qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente, según la recomendación bíblica? Pues portarse de manera tal que su testimonio haga que su esposo conozca a Dios, o sea, vea a Dios en ella. Muy bien, muy bien. Y parte de ese testimonio es estar sujeta a su marido también. Este punto se trae porque el hecho de que su esposo no sea cristiano no le quita esa responsabilidad de la esposa estar sujeta a su esposo. Ese es el punto que está trayendo el autor y la Biblia lo trae. O sea, la Biblia toca ese punto. Esto no es nada más para las mujeres cristianas o para las mujeres, o sea, o para las mujeres, o sea, es para todas las mujeres, ya sea que su esposo es cristiano o no, ¿ok? Eso es lo que está diciendo Primera. Y si quieren apuntar por ahí, eso no solamente lo dice Pedro, Pablo lo dice en Colosenses 3:18 y se lo dice a Tito 2:5, ¿ok? Colosenses 3:18 y Tito 2:5. Y en la letra D, si un siervo o empleado tiene un empleador, saben que yo pensaba que esa palabra empleador estaba mal, pero está aceptada en el diccionario. Yo lo escuchaba y como que, ay Dios mío, eso viene de employer, pero de verdad, y siempre decía patrono, pero, y no es que patrono esté mal, pero empleador sí es una palabra aceptada en el diccionario de la Real Academia Española. Si un siervo o empleado tiene un jefe que es imposible, ¿qué debe hacer el siervo o empleado según Primera de Pedro 2? ¿Qué debe hacer? ¿Le da permiso para no obedecer, para no estar sujeto? ¿No? Hay que respetarlos. Hay que respetarlo y también estar sujeto, la pregunta C y la pregunta D, es importante que les veamos porque son ejemplos cuando la obediencia no es nada fácil, porque, o puede ser para las esposas, puede ser que están, ¿verdad? Hablando de un esposo que no es converso, que no es convertido, y para un empleado, o sea, mira, pero ¿y qué pasa si este jefe mío es un carne puerco, un qué sé yo qué, o no es cristiano, no me manda, ¿verdad? Hay que obedecer, claro, hermanas, esto es importante y hermanos, que veamos que todas estas cosas están sujetas a lo que, recuerden, como la historia, ¿verdad? El libro de Daniel, ¿verdad? Que ellos eran súbditos de Nabucodonosor, pero hubo límites, ¿verdad? Y los límites estaban bien claros. Yo te obedezco a ti hasta que tú me mandes a hacer algo donde estoy desobedeciendo a Dios. Ahí no me pidas, ¿verdad? Por ejemplo, mi jefe me pide que yo haga una trampa, que yo mienta, que yo robe o que yo oculte mentiras, robos, etcétera, cosas que no le agradan a Dios. Yo entiendo que la recomendación, el mandato, la dirección de obediencia tiene unos límites y ese límite es hasta donde tú me pidas que yo haga una cosa donde yo deshonre a Dios, donde yo desobedezca a Dios, porque entendemos que por encima de la autoridad de un esposo, de un jefe, hasta un mismo pastor, sobre eso está la autoridad de Dios y está mi sumisión, mi obediencia a Dios primero. Así que todo lo demás está sujeto, mi obediencia a todas las demás personas están sujetas, mi obediencia a Dios viene primero, ¿ok? Ok, seguimos. Así que aquí vimos ejemplos de áreas roles cuando debemos obedecer y cuando la obediencia es difícil. En nuestras vidas, variadas relaciones, a veces jugamos el rol de a quien se debe obedecer, ¿verdad? Ya sea que yo soy jefe o yo soy papá o mamá. Así que, ¿cuál es mi responsabilidad? Porque también entendemos que a veces como nosotros, como figuras de autoridad, podemos dificultar la obediencia de mis hijos o de mis empleados, si yo soy, ¿verdad? De mis subalternos, si yo estoy en una posición de autoridad en un trabajo. Y eso lo vemos en Colosenses 3:21, Efesios 6:4. ¿Cómo nosotros podemos dificultar eso? ¿Alguien se acuerda de lo que dicen estos versículos? ¿No se acuerdan? ¿Quieren buscarlo? ¿Qué dice Colosenses 3:21 y Efesios 6:4? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exactamente, muy bien. ¿Y cómo lo dice Efesios 6:4? Gracias, Ana. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Ok, muy bien, muchas gracias. Así que es importante que usted y yo hagamos nuestra parte para, ¿verdad?, promover la obediencia, ya sea de nuestros hijos, aquí están hablando de los hijos, pero también si estamos en una posición de liderato en la misma iglesia, en nuestros trabajos, ¿verdad? Pues no le vamos a hacer la cosa más difícil al que tiene que someterse a nuestra autoridad, ¿verdad? Sino que no los exasperemos, no los llevemos a ira, ¿verdad? Y también esto tiene que ver con lo que ahorita el amén que nos dijo Denis a lo de como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo pueden los esposos dificultar la sumisión de sus esposas? Pues mira, hermano, ¿verdad? Y quizá, Denis, ¿cómo pueden los esposos dificultar la sumisión de sus esposas? Dinos, ¿qué tú crees? Denis, que cómo pueden los... No estaba oyendo. I'm sorry. Ajá. Un estudiantito que perdí el estudiante. ¿Cómo pueden los esposos dificultar o si quieres ponerlo de otra manera, cómo pueden ayudar a las esposas a someterse a ellos, a ustedes? Pues, bueno, fíjate, yo no encuentro eso tan difícil porque un esposo que es buen ejemplo a la esposa y que conversa y es inclusivo en los asuntos de la familia, de la casa, de la vida diaria, es un esposo que está haciendo un buen ejemplo para que la pareja se lleve bien. La idea de que uno tiene que estar en pelea para uno poderse llevar bien, that's not true. Sometido. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, excelente. Ajá. Una persona en una condición donde uno se siente contento de vivir con o trabajar para o de estar envuelto con, if you feel happy about it, then that helps in the submission. Claro que sí, exactamente, excelente. Gracias, Denis, aleluya. ¿Cuándo vamos a tener que tener una conferencia para las mujeres bregar con lo de la sumisión y con hombres que nos ayuden, ¿verdad? Hombres que expliquen la parte que les toca a ellos, ¿verdad? Colosenses 3:19, como lo expresa es, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que ahí resume lo que Denis nos acaba de decir, un esposo que ama a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, que sigue ese ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Con lo mejor que pueda, ¿verdad? Porque sabiendo que no vamos a poder llegar a ser como Jesús. Pero, ¿verdad? Si un hombre es sabio y ama a su esposa, esa esposa va a estar mucho más dispuesta, ¿verdad? A hacer su parte de su misión, ¿verdad? Uno hace una parte y el otro hace la otra. Así es como Dios lo diseñó. Sí, puedo añadir una cosita más. I'm sorry. Claro, claro. Que hay unos conceptos que son bien ajenos o aparte de muchas parejas y no entienden cómo es que caen en la relación. Let me say it in English. Me perdonan lo que when you live with somebody and you love somebody, there has to be respect. Not only that, there has to be admiration. Don't admire the person you love. You're going to seek that admiration someplace else. Respect, which is a mutual respect, has to exist. It's difficult to keep God's love if we don't respect. And it's more difficult if we don't admire, because we want to be, our desires to be with that person. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Denis. Ya tienes al conferencista de parte de los hombres. Exacto. Oye, eso es tremenda idea. Un día tener una conferencia en la iglesia de verdad, en serio, y tener una mujer y a un hombre, ¿entiendes? Para que toquen, ¿verdad? Varios aspectos y después a lo mejor se pueden separar, ¿verdad? Para hablar de sus issues, qué sé yo qué, pero es bien, gracias Denis por traer esa parte de, la Biblia habla de la cuestión del respeto, ese capítulo 5, al final como termina diciendo en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, que ahí le está resumiendo lo que le había dicho a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo, haciéndolo, ¿verdad? Como imitando a Jesús como Cristo amó a la iglesia, y la mujer respete a su marido. De hecho, de ahí hay unos libros que dice Love and Respect, creo que es que se llama, una serie de libros que salieron hace unos años,
hablando como el rol del hombre o la función del hombre de amar a su mujer y de la mujer de respetar a su esposo. Y ahí es que entra la cuestión de la admiración y que si hay cosas que necesitamos los seres humanos y si no lo obtenemos en un sitio, lo vamos a buscar en otro. O hay tentación, ¿verdad? O peligro de que se busque en otro sitio. Así que nada, gracias, Denis. Y por último, como me encanta esta parte de Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, que realmente el llamado es someternos todos a otros, o sea, unos a otros, todos a todos, ¿verdad? Es el llamado bíblico. Ok, vamos a seguir, que ya tenemos más de una hora. Nuestra actitud, la próxima sección 7. Nuestra actitud hacia la obediencia, vimos en el Salmo 40, no hemos visto, eso no lo tienen ustedes en su libro. En el Salmo 40 del 6 al 8, y es lo mismo, alguien que por favor me busque Hebreos 10 del 8 al 10, alguien que me busque Hebreos 10 del 8 al 10 y alguien que me lea eso, Salmo 40 del 6 al 8. ¿Saben qué? Perdónenme, no lo vamos a leer para redimir el tiempo, no lo vamos a leer, pero ustedes lo van a tener en su presentación de PowerPoint, es que no quiero extenderme mucho, por nada, misericordia a las personas que están viendo esto en YouTube. Así, pero después entonces, por favor, búsquenlo para comparar esos versículos que dice Salmo 40, porque eso no está en su manual. En Salmo 40, del 6 al 8, está hablando sobre David. Y en Hebreos 10, del 8 al 10, son las mismas palabras, pero está hablando sobre Jesús. Y el punto es, como lo que dice es que holocausto y expiación no has demandado, como lo que hablamos ahorita de los sacrificios. No te creas que se trata de hacer sacrificios, de hacer obras. Y el punto clave es el más importante. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo se presenta? Como un deleite, ¿verdad? Como un honor, cómo le agrada, como ves obediencia gozosa, como decíamos ahorita, el autor de un libro que escribió sobre cómo debe ser nuestra obediencia. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es como que a mí me da agrado, me gusta obedecer a Dios. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso quiere decir que busca la ley de Dios, que lee la palabra de Dios, que se ocupa en saber qué es lo que Dios quiere que yo sea, que yo piense, que yo actúe, que yo diga, ¿ok? Así que nuestro deseo, también Efesios 6:6, que eso sí se supone que lo leamos en la pregunta de esta sección. Nuestro deseo entonces debe ser obedecer a Dios, someternos al señorío de Cristo, verlo como Señor, que ese es el título principal de Jesús, ¿verdad? El Señor, y vernos como esclavos obedientes de Cristo. Por otro lado, todas nuestras buenas obras, aparte de la fe, son como trapo de inmundicia, como dice Isaías 64. Obediencia sin fe genuina en nada beneficia, ¿ok? Aquí habla la cuestión de la motivación, ¿qué nos mueve? No es simplemente el acto, es bien importante para Dios, por no decir más importante, con cómo lo hago, con qué deseo lo hago, qué me motiva, qué me mueve, ¿ok? Así que es importante la fe genuina. Vamos a la pregunta 7 A a D. Aquí hay un error en sus libros, espero que se hayan dado cuenta, por lo menos el mío lo tiene. Ok, veo que alguien ya lo vio. Ok, en B, la letra A, sección 7, letra A. ¿Cuál era la base de toda la obediencia? Elimine des. D-E-S no va. ¿Cuál era la base de toda la obediencia de Abraham? La fe fue, muy bien. La fe fue, muy bien, Ana. Entonces, en la parábola de los dos hijos en Mateo 21, ¿qué hijo tenía la mejor actitud? El primero. Muy bien, ¿por qué? Porque fue mayor sus acciones que sus palabras, porque él dijo, muy bien. No, pero después lo hizo, y es mejor que el que miente de palabras. Muy bien, porque el primero, Cuca. Sí, dijo lo incorrecto, pero hizo lo correcto. Muy bien, muy bien. Es como que empezó mal. Empezó mal. Es como usted y yo, que Dios nos manda algo. Bueno, como Moisés, que lo llamaron y el tipo puso 1000 excusas y dijo, ¿sabes qué? Como que no. Pero después lo hizo, obedeció. Y este hijo empezó malito, empezó feíto,
pero terminó obedeciendo. Entonces, el segundo hijo que dijo, sí, cuenta conmigo, pero después no lo hizo. Hermanas, esto es para que nos miremos a nosotros mismos. O sea, el propósito de todo esto es que nos miremos a nosotros mismos y veamos dónde estamos, ¿verdad? Y a lo mejor, mire, usted mejor pelee con el Señor y proteste y termine obedeciendo que versus, sí, cuenta conmigo, yo quiero obedecer a Dios y lo que tú me digas yo voy a hacer. Cuando, ¿verdad? Realmente no lo hizo, ¿verdad? Ese hijo no lo hizo. Yéndonos a Pedro como ejemplo, en Lucas 5, ¿cómo debemos responder? Ajá, doña Gloria. Solamente para decirte que si hay algo que a mí me mortificaba cuando yo criaba a mis hijos, era que me dijeran, sí, voy a hacerlo, y no lo hacían. Eso a mí me sacaba, yo creo que los peores castigos que le di a mis hijos fue por eso, porque no hay cosa que más me moleste que te digan sí, y después no lo hagan. Muy bien. Yo también me identifico a los leones. Ok, utilizando a Pedro como ejemplo, ¿cómo debemos responder cuando la palabra de Dios parece contraria a mi propio juicio? Obedecer aunque no entendamos. Muy bien, excelente, aunque perfecto. No tenga sentido. Muy bien, excelente. Y por eso es que está aquí esto que estaba por acá. Yo creo que me fui. Aquí está. Y esto es en la aplicación, así que lo decimos ahorita, pero excelente, Lidu, muy bien. Así que, ¿qué dijo el mismo Jesús? Espérate, no, vamos a la D. Efesios 6:6, ¿cómo debemos vernos a nosotros mismos en relación a Cristo? Como sus siervos. Muy bien, como sus siervos, como sus esclavos, como sus súbditos, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hacer la voluntad de Dios? Agradarlo a Él y no a los hombres. Muy bien. De corazón. De corazón. Con buena voluntad. De corazón o de buena voluntad, dice Reina Valera. De corazón, creo que es de las Américas. De buena voluntad para, o sea, agradar a Dios versus a los hombres, pero la actitud es importante. De buena voluntad o de corazón, o sea, queriendo hacerlo, ¿por qué lo hago? Mirando por qué lo hago. ¿Qué dijo el mismo Jesús sobre esto? En Lucas 17:10. ¿Quién tiene eso? Rapidito, estamos terminando. Lucas 17:10. Así también vosotros. Dale. Ajá. Dale. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Excelente, gracias, Jenny. Esto es importante con la actitud. Habla de la actitud, es importante la actitud, con qué actitud hago lo que Dios me pide que yo haga, con qué actitud yo obedezco, y también es importante qué actitud tengo después que obedezco. Porque si la actitud que tengo después de obedecer es que, Ave María, necesito cuántas medallas me van a dar, cuánto reconocimiento me van a dar, la verdad es que yo soy la mejor hija de Dios, la verdad es que yo voy a tener un lugar al lado derecho del Padre, me voy a poder sentar a la diestra del Padre. No, es una actitud, Jesús lo dijo, después que hayan hecho todas esas cosas, si tú te crees que has hecho la cosa más grande, la actitud que tenemos que tener es de siervos inútiles. La actitud que debemos tener es que hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es como cuando los hijos hacen las cosas bien hechas y pretenden que le den premios por cada cosa buena que hacen. Es como hacer que, la parada. Es que eso es lo que tú tienes que hacer. Ajá, ¿cómo? Hacerle la parada, el parade. Sí. Que hay que hacer una parada con la ceremonia de medallas y trofeos y no, perdóname, tú hiciste lo que había que hacer, eso es lo que había que hacer, esa es la actitud que Dios también, que Jesús mismo dijo que debemos tener. Ok, ya, aquí terminamos, entiende, con la sección 8 de aplicación, y estamos ya terminando. Examinemos entonces nuestras vidas para ver las áreas en las cuales somos desobedientes. Confesemos nuestros pecados al Señor y arrepintámonos. Conformemos nuestras vidas a lo que las Escrituras ordenan. Aunque no entendamos el por qué, que fue lo que dijo ahorita Lidu, aunque no tengamos ganas, aunque no nos tenga sentido, aunque otros nos rechacen, aunque otros no lo entiendan, aunque otros nos persigan. Piensen en historias bíblicas, que esto fue lo que pasó, ¿verdad? Piensen en Daniel, en la cuestión esta de adorar a la estatua que hizo Nabucodonosor, lo de sus amigos, también, bueno, los amigos fueron lo de la estatua, y él fue lo de orar, ¿verdad? Y cómo terminaron unos en el horno de fuego y Daniel en el foso de los leones, porque aunque los demás no estén de acuerdo, aunque todo el mundo lo haga, mi fin, mi deseo, mi anhelo por amor a Dios es obedecer a Dios, y Él viene primero, no los hombres.
¿Qué atributo de Dios la palabra nos llama a imitar? Primera de Pedro 1, 13 al 16, que es lo último que vemos para resumir, ¿verdad? ¿Qué atributo de Dios la palabra de Dios nos llama a imitar? Una palabra que es parte de sus atributos. Sed que como yo soy qué. Sobrios. Santo. Sí, pero ese no es el atributo. Puros Santo, y santos. muy bien. Santo. Muy bien, la santidad, ese es el atributo de Dios que la palabra nos llama a imitar. Sed santos como yo soy santo, ¿ok? Y recuerden que quiero enfatizar y reenfatizar y reenfatizar que no se trata de ser nenes buenos y nenas buenas para que nos vean y digan, ay, Dios mío, esa nena es una santa, esa mujer ella es perfecta, esa. No es cuestión de obras y que la gente nos mire, es una cuestión del corazón, ¿verdad? ¿Con qué actitud y cómo obedecemos a Dios? Y ya hemos estudiado, ¿verdad?, de qué distintas maneras podemos obedecer a Dios, pero la importancia de lo que nos mueve, no para que nos hagan la ceremonia, no para que nos vean como las nenas buenas y santas y perfectas, sino para agradar a Dios, para agradar a Dios. Y la pregunta 8 realmente son preguntas personales, porque eran preguntas donde es para nosotros evaluarnos, y ver las consecuencias de la desobediencia y en qué áreas de nuestra vida entendemos que Dios quiere que yo obedezca mejor. Así que se lo vamos a dejar de manera personal. Ok, hermanos y hermanas, pues con esto terminamos esta lección, la lección número 12 de Fundamentos de la Fe. Y con eso eso significa que la semana que viene entonces comenzamos con la lección 13, va a ser la última lección, la lección 13, Fundamentos de la Fe. Si usted de nuevo quiere ayuda con el material, para conseguir el material o las predicaciones, por favor comuníquense con nosotros, sino también si quieren mi teléfono directo o mi email, pueden llamar a la iglesia y allí también se lo dan. Estamos aquí a su orden para lo que sea que usted necesite. La semana que viene entonces comenzamos con la lección número 13, la lección número 13, que se llama la voluntad y la dirección de Dios. La voluntad y la dirección de Dios, y sé que va a estar buenísimo porque eso es un tema bien interesante que a todos los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, siempre estamos interesados en eso, en saber y conocer la voluntad y la dirección de Dios para nuestras vidas. Así que nos vemos entonces, no se vayan las de Zoom, nos vemos entonces la semana que viene si el Señor lo permite. Dios les bendiga.